Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 15 Minutos al Rojo Vivo, ya en su séptima temporada, el programa donde descubrimos los secretos del personal branding, la comunicación y el marketing digital. Hemos estado un poco ausentes estos meses, pero justamente porque fuimos al Personal Branding Lab Day y algunas otras actividades allá en España, del otro lado del charco. Y aprovechamos para buscar algunos tesoros. Y entre esos tesoros está nuestro invitado de hoy, que es uno de los mayores referentes en Iberoamérica en la creación de podcast. Tiene más de 15 años de experiencia en este campo y eso ya le voy a preguntar cómo tiene tanto tiempo en esto. Tiene el premio a Mejor Podcaster en 2014, organiza eventos de muy alto nivel como Gpod, Trovada Podcast, Pod Night, Pod Talks, con más de 7,000 alumnos en cursos digitales y más de 100 podcasts a su haber. Con eso, poco les digo, es toda una autoridad. Desde España, José David del Puello, más bien conocido en el submundo de la comunicación como Sune. Bienvenido a 15 Minutos al Rojo Vivo. Muchas gracias, Robert. Sí, sí, sí. Muchas cosas se han hecho así en 15 años. Oye, es que son muchos años, o sea, realmente creo que empezaste en esto del podcast antes de que hubiera micrófonos o algo así. Entonces, cuéntanos cómo empezaste, cómo viste esto del podcast que era una opción y pues llevas tanto tiempo en esto. Sí, entré por casualidad y seguí por casualidad hasta que un día de repente me ofrecieron trabajo también por casualidad y me pasé al mundo del podcast. Porque yo digamos que de oficio soy delineante. Yo estaba 20 años haciendo moldes de inyección en 3D Ya. y paralelamente escuchaba podcasts. Y me metí en el mundo de la escucha de podcast porque me pasaron la serie de Perdidos, Lost. Ajá. En DVD y mi mujer y yo nos las vimos todas en una semana, 4 temporadas, y luego le dije a mi amigo, quiero más, y me dijo, no, ya no hay más, ahora tienes que esperar a aprender el torrent, sincronizar subtítulos, bajar, y dije, ¿pero qué dices? Y yo aprendí a hacer eso, pero necesitaba más. Entonces buscando, vi que había podcasts que hablaban del episodio de Perdidos y me servía para quitarme el mono, escuchar a esas dos personas y pensar Ya. qué es lo que podría pasar y del escuchar yo pensé luego, bueno, pues yo también puedo hacerlo. Entonces hice otro podcast de series donde se hablaba mucho de Perdidos y esto me hizo, o sea, entrar en el mundo del podcast por jugar y por una necesidad de escuchar a gente como yo, escuchando nicho, ¿no? Al final el podcast y el nicho van mucho de la mano. Entonces, pues yo necesitaba eso, hay una persona hablando de este programa y estaban hablando, pues me metí ahí. Y viste, bueno, de nicho ya vamos a hablar. Pero hace 15 años, ¿cómo era el podcast? ¿Cuál era el formato de podcast? ¿Por dónde transmitías tus podcasts? Porque estamos hablando, sí, de un año 2000, 9, sí, 2009, 2010. sí, sí. ¿Cómo inicia el podcast? Porque realmente creo que ahora todos hablamos de podcast, pero pocos Ya. son los que pueden hablar de sus orígenes. Ya, ¿sabes eso de todo esto antes era campo? Pues yo vi nacer, o sea, cuando yo estaba no existía iVoox, vimos nacer a iVoox. De Ya, hecho, venía a las reuniones y nos dijo, voy a sacar una plataforma. Y entonces lo subíamos en una plataforma que se llamaba blip.tv ya, y en archive.org también, o ajá, sea, copiábamos un poco a claro. los dos o tres que habían, estaba Café Lock, estaba Cabreado, y preguntábamos, ¿cómo lo hacéis? Estaba Gelado. Aquí en España tenemos al primer podcaster español que se sepa, que se llama José Antonio Gelado, que él creo que en 2004 ya estuvo tanteando. Y entonces, bueno, y había mucha gente que se hacía el feed a mano, yo ahí nunca me he metido, por suerte, tiré de plataformas, pero a través, y lo que era eso, a través de Blip.tv, la gente se suscribía al feed o lo bajaba en MP3, se lo metía en el iPod y así lo consumía. Y fíjate que Blip TV nos envió mensajes diciendo, estáis subiendo audios y esto se llama TV, es de vídeo, y no le hicimos caso. Y un día amanecimos y decían, nos hemos borrado los audios, ya no existe. Perdimos un montón de podcasts y de episodios por no hacerles caso. Y paralelamente, por casualidad, nació Evox. Y entonces toda la gente que nos quedamos huérfanos nos metimos todos en Evox. Y por eso también Evox tuvo tanta repercusión, porque de repente además, apareció también Twitter y nos comunicábamos por Twitter. La Claro. comunidad de podcasting era en Twitter. Los 100 que existían nos conocíamos todos, nombres y apellidos, íbamos a un sitio y nos conocíamos todos. Y entonces todos esos 100 nos metimos en Evox y Evox ya, pues ya es una plataforma con, ¿no? con ojos y tal, que te da el feed, es todo más fácil.
Y a partir de ahí fue un poquito todo más sencillo. Luego ya fueron llegando distintas plataformas, que si Spotify y tal. Y mucho también usábamos Apple, claro. El feed lo Claro. poníamos en Apple y de hecho toda mi audiencia a día de hoy sigue siendo de Apple. Yo no tengo audiencia en Spotify, tengo todo en Apple, que será arrastrada de años. Claro, sí, bueno, yo te estaba viendo en Spotify porque acá en Latinoamérica realmente iVoox es casi cero. O sea, aquí en Latinoamérica sobre todo somos una comunidad de Spotify. Mm, Entonces, pues ahí te estaba viendo. Oye, pero ya nos metimos mucho a hablar del tema podcast. Pero creo que el podcast le pasa mucho como cuando hablamos de marca personal, que creo que ya también ya entrevistaste al buen Guillem en esos mm, temas. Y el gran problema que tenemos cuando hablamos de marca personal, de personal branding, es, oiga, es así como el diseñador que la abuelita le dice, oiga, usted que estudió diseño, hágame mi tarjeta de Navidad. ya. O sea, en marca personal, personal branding pasa lo mismo. Oye, yo me dedico al personal. Ah, manéjame mis redes sociales. Entonces hay mucho malentendimiento. Yo, por ejemplo, ahora oigo que todo es podcast, a todo le Ya. llaman podcast, o sea, casi casi a un editorial en periódico le llaman podcast, o sea, es impresionante. ¿Qué es realmente un podcast? ¿Cuáles son las características que debe tener un podcast y que si no las tiene no es? Ya. Lo curioso es que la definición oficial que salió hace tiempo ya incluía vídeo, aunque nadie lo hacía, también por como las conexiones de internet eran diferentes, no teníamos tarifas planas, entonces nadie usaba el vídeo. Pero en la definición dice, es un archivo de audio o vídeo al cual puedes consumirlo mediante suscripción. Claro, con estas tres cosas entran muchas, ¿no? Entonces, pero Sí. sí que es verdad que yo veo ahora cosas y hoy mismo he escuchado un podcast que estaba editando que el invitado tiene un podcast que es en vídeo y se va y es una experiencia visual y yo pensaba, esto es un canal de YouTube. Para mí es un Ajá, canal de YouTube lo que tú estás haciendo, ajá, ajá. pero es verdad que se engloba mucho en el tema podcast. Pero este tipo de debates que hemos tenido mucho los podcasters en bares, ya nos hemos rendido. Al final, mira, lo importante es que la palabra podcast ya no suena a chino, que antes nadie sabía lo que significaba. Y mira, que quiere meterse todo el mundo, al final también es bien. De hecho, hay gente que usa la palabra podcast como, soy súper molón, ahora tengo podcast. Hace 10 años era de frikis. Sí, ahora Y si no lo ahora tienes. tengo un podcast, aunque suene a audio de WhatsApp por la calle fatal, o sea, da igual. Ajá. Sí, o sea, ¿y cómo le llamarías a este programa? 15 minutos al rojo vivo. Está en el canal de YouTube, Sí, eh, pero ¿por qué está en el canal de YouTube? Primero porque cuando lo lancé todavía no conocía mucho Spotify ni nada de eso. Segundo, porque yo soy muy visual y creo que vale la pena que la gente vea a quien estoy entrevistando y las mm, expresiones y todo eso. Entonces, si bien es un programa que te funciona muy bien en audio, le quise dar ese apoyo de video. Entonces, y yo sí soy como que a veces sí como que muy respetuoso de los términos. ¿Esto es un podcast o no es un podcast? yo creo que sí, de hecho yo lo que te he dicho, que no te he encontrado, yo te he buscado en podcast. O sea, Sí, pensé que y no tenías una está. versión, pensé que tenías la Ajá, versión en vídeo en YouTube, pero ajá, muchos podcasts ajá. son como esto, entonces sí, sí, funciona totalmente como un podcast. Y ya, perfecto, ya. Entonces estamos clarísimos si funciona como podcast, porque yo tengo otro podcast, ese sí, podcast desde su nacimiento, que se llama Entre un ángel y un demonio, con una colega, Yuglia Sí, Córdoba, y ese nació en Spotify. O sea, ese lo, lo, lo- lo lo he escuchado, empezamos. está muy guay, ¿eh? Lo he escuchado, está Sí, muy sí, guay. nos divertimos, o sea, realmente es algo para divertirse, pero claro, es podcast porque grabábamos en un cuartito ahí con un par de micrófonos y una consola de este Eh, tamaño, muy, muy rústico, pero claro, ya ahora que tenía acceso a un estudio como tal, pues lo estábamos grabando también con video y también ya lo subí a mi canal de YouTube. Pero sí, ese sí tiene su nacimiento en podcast, entonces yo a ese sí le llamo podcast porque es podcast, pero ahora ya tiene video. ya. Y creo que es una tendencia que están usando mucho. Estaba viendo Caviar Online, o sea, algunos podcasts que como Spotify ya te permite video, lo están haciendo así, pero yo no sabía si el rato de meterle video estás perdiendo esencia de podcast. Ya, a mí no me gusta. O sea, yo así como estamos ahora, a mí no me gusta que nos vean porque es como yo tengo una imagen diferente, tú tienes está más oscuro, yo estoy más claro. No sé, no está cuidado el tema, porque para mí lo Ajá, que es un video podcast, o sea, no es lo mismo tener, no es lo mismo que un podcast se pueda ver en vídeo
a Ajá. tener un video podcast. Esa es la Ya, diferencia. O ya, sea, este perfecto. podcast se puede ver en vídeo. Ajá. Pero lo que entendemos como video podcast es, pues, Es otra va a tener que cosa. tener o un estudio, una Ajá. iluminación, tiene Ajá. otro cosa que parece más un programa que otra cosa. Entonces, Es que para mí dependiendo, eso ya es un programa, ya no es un podcast. claro, ahora se están haciendo realmente, yo aquí le digo cuando los clientes me preguntan cosas, tú lo que quieres es tele barata, le pones el Ujú. nombre de podcast, pero no me estás Ajá, pidiendo un ajá. programa de tele. Exactamente, me imagino, me imagino. Oye, bueno, te cuento que, bueno, les cuento a todos que Sune pues tiene varios programas actualmente y uno que me encanta pues de nuestra gran amiga Paula, Brandoleros. Qué fantástico podcast y Sí, bueno, sí. todo el equipo ahí muy fresco, muy inspirador. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo? Primero, ¿tener un podcast te suma a tu marca personal o no? O tienes un podcast como publicar un libro o cuál es, ¿por qué debes de tener un podcast? Yo digo que sí, te suma siempre que lo hagas de manera recurrente, porque hay gente que a lo mejor graba una temporada y se olvida de él. Hay que tomárselo más como un día a día y ir enseñando conocimientos de tu característica, de tu expertise, y que la gente vaya confiando en ti. Y no, los resultados no se verán fácil, no se verán rápido. Es un poco, por eso creo que la marca personal y el podcast se parecen mucho en este aspecto. Tú haces algo de marca personal, pero no tienes una reacción rápida, pero a la larga sí. Igual que el podcast. Si llevas mucho tiempo, yo por ejemplo llevo pues eso, 15 años hablando de podcast y ahora ya siempre he sido un poco referente en el mundillo, pero ahora también soy referente fuera del mundo. Nunca he tenido esa estrategia, pero he estado ahí. Entonces me vienen marcas y me buscan, me contratan. Y a lo mejor lo que es el podcast en sí no me ha dado dinero porque no he tenido patrocinadores, pero sí estoy trabajando, pues he trabajado con marcas como El Terrat, con Planeta, con Imagine ahora, y al final es una forma de ver que estoy metido en el mundillo. Entonces, si alguien sabe de marca personal, que lo haga de marca personal, y el que sabe de macramel, que sabe de coser, pues que lo haga de coser, y a la larga dirán, ah, sí, es verdad, hay una persona que habla de coser desde hace mucho tiempo. Claro, cuando a la gente le dices que esto requiere tiempo, resopla, ¿no? Como, "Pff". Pero digo, bueno, todo, ¿no? Un canal de YouTube también requiere tiempo. Abrirse una panadería también requiere tiempo. Sí, no, eso pues quienes estamos más metidos, como dices, en este mundillo, pues lo tenemos más claro, pero tú debes de tener un poco más claras las cifras. Eh, pero existen cientos de miles de podcasts y cada año se cierran. Así que es como los emprendimientos, ¿no? ¿Cuántos emprendimientos hay? Millones al año. ¿Cuántos Claro, cierran? El 80%. Tú debes de claro. tener un poco más claras las cifras, pero creo que lo que te digo es así, ¿no? O sea, hay cientos de miles y cientos de miles también se cierran y no sé, qué porcentaje de podcasts ni siquiera llegan a ser escuchados. Sí, sí, de hecho, me hacía gracia ver unos gráficos que en 2020 fue el récord histórico de podcast ya, pero cuando abrieron las terrazas, todos esos dejaron de grabar. O sea, el 90% de más que se creó, pues el 88% cerró. Sí, sí, Entonces sí que es verdad que el porcentaje es muy alto, no me lo sé exacto, pero también el 80 o 90 de podcast no sí. llega al 10.º episodio, o sea, los van abandonando. Y los formatos que triunfan son gente que lleva mucho tiempo, incluso siendo una sola persona. A veces piensan las empresas, vamos a meter mucho dinero, vamos a meter mucho influencer y vamos a meter mucho marketing y conseguiremos lo que ha hecho esta persona. Y no le funciona porque, claro, en 2 años ya han gastado demasiado dinero. En cambio, esa persona pues lleva 10 años, como esto, Cristina Mitre, que es una de las top aquí en España, cuando le preguntan cómo se hace un podcast como el tuyo, ella dice 20 años sabiendo lo que yo sé y 45 minutos de grabar el micrófono, delante del micrófono. Entonces, ¿qué es eso? Que todo tiene un camino y una experiencia. No puedes copiar, tienes que hacer tu formato para poquito a poco hacerlo. Y las empresas yo creo que están equivocando, están metiendo mucho dinero ahora en eso, pero están equivocando en la velocidad. Es un poco el medio que va más lento, pero a su vez el que más fiabilidad te da. Porque a nivel atracción no estamos en un mundo de scroll en vídeo en 15 segundos y aquí nos están escuchando, o sea, un podcast de 20 minutos se considera a veces micro podcast y son 20 minutos que están escuchando. Claro, entonces no son resultados inmediatos, toma tiempo, toma trabajo, toma disciplina, pero si la pegas, generas una lealtad y una comunidad muy fuerte. Sune, algo más allá.
todo lo que estamos hablando tú y yo, pues medio mundo va a decir, yo quiero un podcast, yo quiero un podcast. Bueno, aparte que tienen que llamarte para tener un buen podcast, ¿cómo defino? Porque quiero hacer un podcast, ya defino que quiero hacer un podcast. Yo tengo muchos clientes a los que también les estoy generando Mm, podcast porque yo creo que es una herramienta muy potente. Pero me dicen, ¿pero de qué hablo? Por ejemplo, un economista, ¿de qué hablo? O sea, hablo de microfinanzas, uy, ya hay muchos. Hablo de macroeconomía, no, ya hay mucho. Hablo de estadísticas, no. Lo hago súper ciudadano, lo hago súper técnico. ¿De qué hago? ¿Cómo? ¿Cuál es ya. el tema al que tengo que ir? O sea, porque hay mucha gente que sabe de muchas cosas, que es buena en algunas cosas, pero no llega a decir de qué hago mi podcast. ¿Cómo lo definimos? Incluso, ¿cómo defino si tengo que hacer un podcast o eso no es para mí? Claro, sí, todo tiene muchos dependes, pero el caso que has puesto, ¿no? De una persona experta en un tema. Ujú. Primero, el tema del sonido es muy importante. El sonido tiene que ir perfecto, aunque eso es secundario, pero que lo tengan en cuenta. Que no es, no, salgo con lo primero que pille y si me gusta, me compro el micro. No, al final un micro cuesta muy poco. Segundo, buscar el objetivo real de lo que se quiera hacer. Y luego no preocuparse de que haya muchos podcasts hablando de lo mismo, porque esto es lo que dije también en el evento de branding que en el podcast, no como es brand Personal Branding Lab Day. exacto, todavía no me he aprendido el nombre. Sí, así lo ve. Bueno, que cuando tú haces una búsqueda de Google de páginas que hablen de Apple, salen millones. En cambio, incluso hablando de Apple, buscas de podcast y hay cientos. Ya solo hay una diferencia. Puedes hablar de Apple, aunque todo el mundo hable de Apple, pero solamente serán 100 versus los millones que hay de blogs. Entonces, imagínate en tu propio nicho. La diferencia es que tú, al hablarlo, todavía lo personalizas más. La misma información que podemos decir tú y yo, la vamos a decir diferente, la vamos a tratar diferente y la vamos a comunicar diferente. Luego, que no hace falta tratar el podcast como un curso de finanzas, hablando de que si es una persona de finanzas, sino más responder a gente interesada. O sea, si tu objetivo, yo pondría de objetivo alguien que quiera comprarte tu curso o hacer una asesoría tuya, pues ese es tu nicho. O sea, entonces, no tienes que hablarle a tus compañeros de finanzas ni querer ver que es el que más sabe de finanzas, sino responder a tu audiencia. Pues una buena forma sería una especie de consultorio, ¿no? De alguna manera, ya sea o recibir directamente las preguntas y ir respondiéndolas, o usar tus redes sociales y responder las preguntas más comunes que tiene la gente, pero versionándolo en episodios. Y menos es más, porque me he encontrado gente que sale con mucha fuerza y en un episodio te cuenta ¡buah! Un montonazo de cosas que el conocimiento va como arrastrando y ya no sabes lo que ha dicho primero porque todo era interesante. Y esto, de hecho, se lo dije a uno, que lo tenía incluso en WhatsApp, y le escribí y le dije, a ver, de este episodio a mí me salen 4. O sea, yo Sí. he tenido que poner pausa porque era demasiado. Entonces, a veces es mejor una idea de 10 15 20 minutos, desarrollarla súper bien, aunque te desdigas o sea, no hace falta que sea una explicación perfecta como en un curso. Y puedes de repente reflexionar sobre ti mismo, decir, oye, no, espera, eso que he dicho a lo mejor podemos estructurarlo de otra manera y que la gente te conozca a ti, pero una cosa por episodio, y esto te da para muchos episodios, y que la gente confíe en ti y te vaya lanzando preguntas. Entonces, como muy cercano. La clave del podcast es ser muy cercano y tener una recurrencia bastante considerable, tipo 2 al mes o 1 a la semana. Oye, Sune, el otro día me invitaron a un programa de radio para una entrevista, justo para hablar de podcast, que aunque no es digamos que mi Ujú. principal tema, pues sí trabajo muchísimo en podcast por mis clientes. Y me hicieron una pregunta y quisiera saber tu criterio. ¿El podcast se puede monetizar? ¿Puedes ganar dinero con un podcast? ¿Cómo Sí, puedes hacerlo? sí. Primero que necesitas, bueno, no necesitas ni siquiera mucha comunidad, porque si vas a utilizar herramientas tipo ads, ¿no? Como puede ser como en YouTube que ganas por views, ahí sí que necesitas 100.000 oyentes, 100.000 visitantes, lo que sea, que esto hay otras herramientas que te da, ¿no? Hay una versión de Spotify que te da esto del anuncio, o con Spreaker, o bueno, hay varias plataformas que te ofrecen esto, pero esto no es lo ideal. Primero, cosa que no me gusta, que no controlas qué anuncio te sale antes. Entonces, yo creo que ya que estamos en un podcast, hablamos de cercanía y de que confíen en nosotros, pues la publi que haya, que la hablemos nosotros.
Entonces, lo que necesitamos conseguir es una comunidad súper nicho y súper fiel. Y una manera muy directa es un podcast premium o una versión premium. Y, por ejemplo, ponte que tienes, yo qué sé, 500 oyentes y les pides 10 euros a cada uno, pues 500 por 10, tienes 5.000 euros en el podcast. Es difícil hacerlo, pero yo tengo amigos que están ganando 2.000 euros al mes con su podcast premium tranquilamente cada mes desde hace 2, 3 años. O sea, aquí en España hay pocos casos, porque la gente no se atreve a dar el paso, aquí da mucho miedo el tema, pero podcast que a lo mejor lo tienen a 3 euros o a 5 euros al mes y están ganando eso, 2.000 y 3.000 euros al mes, pero ya te digo, cuento, 5 podcasts creo que lo hacen. El resto tira más de patrocinios y que también es un poco rollo el tema de la búsqueda, pero también hay. Porque un patrocinio, pues yo qué sé, a lo mejor yo he llegado en el podcast que tengo de maternidad, que se llama Cuando los niños duermen, he llegado a tener patrocinios de 150 euros por 1.000 oyentes que tenemos. Entonces, bueno, no es mucho, pero sí que es mucho en comparativa, porque si yo tengo 1.000 views en YouTube me darían 1 euro a lo mejor. Ajá. Entonces, bueno, depende de todo, pero yo creo que como más se monetiza seguro es creando tus productos. Esa sería mi forma de que tu podcast sea todo gratis, todos tus servicios y que sea mostrarte a ti y allí pues explicas como si tienes un libro, si tienes unas charlas o lo que se está haciendo mucho aquí en España ahora es directamente hacer los episodios en un sitio cobrando entrada. Entonces ya estás cobrando desde el minuto uno. Te van 20 personas, pero 20 pagan 10 euros. Cada episodio que estás grabando estás ganando 200 euros. Y 20 personas no es nada. Puedes conseguir que 20 personas vayan a verte. Entonces, pues lo haces 4 veces al mes, pues tienes Ahí 4 por tienes. 4, 8, 800 euros. Sí, ya es algo de dinero. Claro, pero claro, hay que currarse un formato que a la gente le guste, que la gente participe, que sea interesante y que no sea una chapa ahí hablando. Ah, Bueno, hay sí. maneras, pero como todo Ujú. cuesta y casi siempre lo que se necesita es una audiencia que le guste mucho. Lo bueno de esto es que no necesitas una gran audiencia, sino una audiencia que le guste lo que estás hablando y cómo lo estás hablando. Oye, Sune, finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó, pero como cuando uno se divierte no importa. ¿Cuál es el futuro del podcast? ¿Va, no va, va a desaparecer, va a ser video No. para todos? Desaparecer, Eh, seguro que no, porque eh, desde aunque digan que hay burbuja y tal, mis padres todavía nunca han escuchado un podcast y mi vecino ya, todavía no sabe ni pronunciar la palabra. Entonces, hay ya. mucha gente que no conoce los podcasts todavía. Ahora, ¿que el vídeo va a arrasar un poco? Sí. ¿Que se va a meter la inteligencia artificial? También. ¿Que la gente que quiera hablar ellos solos en primera persona, así como marca personal, va a ser un poco la Galia dentro de toda esta guerra? Creo que eso es un poco lo que va a pasar. Esperemos que tarde mucho, pero yo espero y confío que será bueno y malo a la vez. O sea, bueno para el podcasting, malo para la gente que no se dedica a hablar de esto, que empresas como Netflix y como HBO se metan y que de repente en la aplicación de Netflix, igual que ahora hay videojuegos, tú puedas escuchar un podcast de una serie que es que no sé por qué no lo están haciendo ya. Que veas de repente Outlander y puedas escucharlo, es un episodio de un personaje secundario que ha aparecido en ese momento y te enteres de otra trama y generes como un mundo. Y no es tan caro hacerlo en audio, va a Netflix, ya me contarás. Sí. Entonces, yo creo que va a crecer mucho. Confío en que la ficción sonora lo pete porque es algo A muy mí barato. me encanta la ficción sonora y realmente hay Claro, poco bueno. O sea, sí, sí. hay Y mucho malo, pero sirve. hay poco bueno. Claro, sirve también como muestra de propiedad intelectual. Si gusta, pues luego se versiona en cine. Aquí en España ya hay varias ficciones sonoras que están pasando a series de televisión, a películas, esto está pasando. Y los podcasts narrativos, así como de investigación, es que yo creo que tienen mucho futuro. Pero claro, Sí. es que hay tantos formatos de podcast que yo creo que todo. Es que si, no sé cómo estáis allí, pero en España se están contratando podcasts conversacionales para verlos en la tele. Movistar tú ahora pones y te sale estirando el chicle y puedes verlas igual que antes lo veías en YouTube, pero ahora en plataformas. Bueno, pues están un poco apostando por eso. Que a veces, bueno, pero al final de cuentas, y lo que me queda muy claro es que no puedes salir tomando el móvil y grabándote algo y luego lo subes a Spotify. Aunque ahora ya la plataforma, sobre todo Spotify, tiene su Spotify para for creators, eso, Mm, y realmente creo que hay muchas facilidades para crear un podcast,
pero no hay que tomárselo tan a la ligera. Y por eso hay profesionales como tú, como yo, para crear contenidos, para hacer un producto profesional. Este, pero hay que apostarle por el podcast, entonces, Une. Sí, yo creo que sobre todo, pase lo que pase, hay que apostar por el audio, por el buen sonido, aunque sea en vídeo, pero que se apueste Sí. porque a veces el vídeo podcast tiene mal sonido. Sí, Esto sí, lo he visto. totalmente, totalmente. Se Sí, fijan sí, mucho en vídeo y el micrófono está alejado y ya como es bonito y se ve bien y el ojo engaña mucho al oído. Cuando tú ves en la tele no te das cuenta de los fallos, pero si luego escuchas la versión en audio está fatal. claro. Y esto que dicen de el contenido es el rey, yo digo sí, pero no. Porque ya puede ser el mejor de los contenidos, que si suena mal, o sea, ya me puede estar explicando la cura del cáncer y cómo vivir eternamente. Que si suena mal, yo a lo mejor lo doy al stop. Sí, no solo hay que ser, también hay que parecer. Claro, en cambio, puede estar explicándome, y de hecho es muy interesante el tema, que según cómo hagas caca tienes la salud, y si suena bien, me lo voy a ver entero. Oye, gracias, Une. Qué increíble fue tenerte. Solo me queda agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Y si nos cuentas cómo podemos seguirte, contactarte. Sí, yo tengo, la verdad es que tengo varias páginas. Bueno, diré, sunepod.com es mi página personal, pero luego tengo la de la productora que es nacionpodcast.com. Y luego en redes sociales soy o Sune o Sunepod, según si competí con el otra persona que me lo quito antes. Pero en TikTok hago vídeos y en Instagram también hago bastante contenido. Y en Pero LinkedIn es más difícil porque es mi apellido, pero es J del Puello. ya, perfecto. Pero bueno, si ponemos Une, como que podemos irte encontrando. Seguro que sí, 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 sí. Con dos Oye, Ns. perfecto, muchas gracias. Y a todos que nos escucharon, gracias por sintonizar otro episodio de 15 minutos al rojo vivo. Creo que ya voy a tener que cambiarle el nombre porque nunca logro que sean 15 minutos. Claro, tiene que llamarse 15 minutos o no. Si 15 minutos o no, pero siempre al rojo vivo. Sigue este canal Eso. para estar siempre al día con las últimas tendencias en marca personal, comunicación y marketing. Muchas gracias, Une. A ti, hasta luego. Sigan creando, sigan volando y nos veremos en una nueva entrevista al rojo vivo. Hasta pronto.